Queridos espectadores, esta es la historia de una joven oficial de policía de Texas que vivía estrictamente según las reglas, hasta que conoció a un preso cuyo último deseo cambiaría sus vidas para siempre. Ella pensaba que sería un día más de trabajo normal, pero lo que comenzó dentro de los muros de la prisión se transformó lentamente en algo más profundo. Un vínculo, una conexión y un amor que nunca imaginó y del que no pudo alejarse. Quédense hasta el final porque esta historia tocará su corazón de formas inesperadas. Y si les encantan las historias llenas de emociones reales y momentos inolvidables, no olviden darle like a este vídeo, suscribirse al canal y contarme en los comentarios desde dónde nos ven. Comencemos. Sandra no era solo otra oficial con uniforme. Era joven, hermosa e inteligente. Tenía una seguridad tranquila en su manera de comportarse. Su cabello castaño y liso siempre estaba recogido de manera impecable. Su uniforme estaba impecable y su forma calmada de hablar hacía que la gente prestara atención sin que ella siquiera lo intentara. No era solo su apariencia lo que la hacía destacar. Sandra era disciplinada, trabajadora y respetuosa con todos. Seguía las reglas, nunca tomaba atajos y nunca mezclaba su vida personal con el trabajo. Pero eso no detenía la atención. Casi todas las semanas, alguien intentaba su suerte. El oficial Dan, de tránsito, le traía café todas las mañanas. El oficial Raymond parecía estacionarse junto a su coche casi todas las tardes, con la esperanza de que necesitara un aventón. Incluso había un detective mayor que una vez dejó una rosa sobre su escritorio con una nota que decía, «Cena». Sandra sonreía educadamente, les agradecía y decía que no cada vez. Sus rechazos silenciosos la hacían aún más misteriosa. Pero para Sandra, su regla personal era simple: trabajo es trabajo. Algunos hombres se lo tomaban a broma, otros se frustraban. Pero nadie aceptaba el rechazo peor que su jefe, el señor Lucas. El señor Lucas era un hombre que no soportaba escuchar un no. En sus 50 y tantos años, tenía cabello plateado, un reloj caro y ese tipo de poder que hacía que la gente temiera enfrentarlo. Desde el momento en que Sandra se unió a la estación, Lucas la observaba más que a cualquier otro oficial. Ella lo notó. Todos lo notaron, pero ella lo ignoraba y mantenía la cabeza baja. Eso funcionó hasta el día en que la llamó a su oficina. Sandra entró y Lucas cerró la puerta detrás de ella. Sandra, comenzó, recostándose en su silla de cuero. Has estado haciendo muy bien tu trabajo aquí. Eres inteligente, disciplinada. Tienes un futuro real en este departamento. Sandra mantuvo sus manos juntas frente a ella. Gracias, señor. Él sonrió, golpeando suavemente el escritorio con su bolígrafo. Sabes, podría ayudarte a avanzar más rápido. Pronto habrá vacantes, promociones, mejor salario, mejores horarios. Te lo mereces. Sandra permaneció en silencio. Tenía una idea de hacia dónde iba esto. Entonces su sonrisa cambió. Sandra, me gustas más que solo como oficial. Quiero que estemos cerca. Tú y yo podríamos mejorar las cosas el uno para el otro. El estómago de Sandra se tensó. Señor, dijo con cuidado, con todo respeto, estoy aquí para hacer mi trabajo, nada más. La expresión de Lucas se endureció. ¿Me estás diciendo que no? Sí, señor, respondió con firmeza. Es mi superior y es lo suficientemente mayor como para ser mi padre. El aire se volvió tenso. Lucas se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Sabes que hay consecuencias por las decisiones que tomamos, ¿verdad? Los ojos de Sandra se entrecerraron ligeramente. Señor, no he hecho nada malo. ¿Malo? No. Pero te estás complicando la vida. Podría hacer tu vida aquí mucho más difícil. De hecho, podría enviarte a un lugar donde desearías haberlo pensado 2 veces. A un lugar más tóxico. Sandra sintió una ola de incomodidad. Señor, por favor. He trabajado duro aquí. He respetado a todos. No hay necesidad de esto. Lucas se recostó, golpeando el escritorio con el dedo. Entonces tal vez deberías pensar en respetarme. Sandra permaneció en silencio, con el corazón tranquilo aunque su mente corría a 1000 por hora. Finalmente, Lucas hizo un gesto hacia la puerta. Puedes irte ahora. Sandra respiró profundo, asintió y se fue. No necesitaba que le dijeran lo que venía después.
La semana siguiente recibió la llamada de Recursos Humanos. Sin reunión, sin discusión, solo un comunicado: sería transferida a un penal lejos de Dallas, lejos de su hogar. La razón oficial eran ajustes de personal. Pero Sandra sabía exactamente por qué. No se quejó. No le daría a Lucas esa satisfacción. Empacó sus cosas y se fue. El penitenciario era un mundo distinto. Lo primero que Sandra notó fue el aire. Se sentía más pesado, más frío, como si las paredes mismas cargaran el peso de las vidas que había dentro. Las puertas se cerraron tras ella con un golpe metálico que sintió en el pecho. La instalación era más grande, más ruidosa y mucho más tensa que su estación en Dallas. Los internos también eran diferentes. Cada día veía hombres que tenían la ira reflejada en sus ojos. Otros parecían quebrados, como si los años les hubieran drenado la vida. Algunos mantenían la cabeza baja, diciendo poco. Sandra se adaptó rápido. Siguió su entrenamiento, mantuvo la distancia y evitó conversaciones innecesarias. Y fue entonces cuando lo notó por primera vez. Michael. Michael no era como los demás. Era alto, de hombros anchos, con ojos tranquilos que no encajaban con el lugar áspero en el que estaba. Su cabello estaba bien arreglado. Su uniforme limpio. La mayoría de los presos tenían cierta dureza en sus rostros, años de arrepentimiento o ira. Pero la expresión de Michael era diferente. Sandra se decía a sí misma que no debía notarlo, pero no podía evitar ver cómo su mirada la seguía. Desde la primera semana, los ojos de Michael la encontraban cada vez que pasaba. No de la manera grosera en que algunos presos miraban a las oficiales, sino de una forma que ella no podía explicar del todo. Ella lo ignoró. Estaba allí para trabajar. Los días se convirtieron en semanas. La rutina de Sandra se volvió familiar: revisar turnos, monitorear movimientos, escoltar a los internos hacia y desde el patio. A veces lo veía al otro lado de la cafetería o en el patio de ejercicios. Nunca le hablaba, pero la mirada en sus ojos parecía que estaba esperando algo. Una tarde, le asignaron escoltar a un grupo de presos al patio. Era una rutina simple: alinearlos, revisar las esposas y guiarlos afuera. Iba a la mitad del grupo cuando pasó junto a Michael. Al avanzar, sintió que algo se deslizó en su palma. Rápido, suave e invisible para los demás. Un papel doblado. Sus ojos se dirigieron hacia él. Michael no la miró directamente, pero su voz fue lo suficientemente baja para que solo ella la escuchara: léelo cuando estés sola. Su corazón se saltó un latido. Su rostro permaneció calmado, pero su mente ya estaba dando vueltas. Cuando los presos estuvieron asegurados en el patio, ella metió la nota en su bolsillo. Más tarde, en la quietud de la sala de descanso, la abrió. Una sola línea escrita con letra pequeña y ordenada: clínica, medianoche. Ella se quedó mirando las palabras. Michael estaba en la clínica de la prisión ese día, alegando que estaba enfermo. Sabía que algunos internos a veces fingían enfermedad para llamar la atención. Se dijo a sí misma que no iría. No era profesional. No era inteligente. Pero a medida que el reloj se acercaba a la medianoche, no podía dejar de pensar en ello. La prisión estaba silenciosa a esa hora, pero el corazón de Sandra no. Se dijo que no iría a la clínica, que ignoraría la nota. Pero a medida que se acercaba la hora, sus pies parecían tener vida propia. El pasillo estaba tenue, solo unas pocas luces zumbando débilmente sobre ella. Sus pasos resonaban en el suelo, más fuertes de lo que quería. Cuando llegó a la puerta de la clínica, se detuvo. Sabía que estaba mal. Pero su mano aún encontró el picaporte. La puerta se abrió con un suave crujido. Michael estaba sentado al borde de la cama, inclinado hacia adelante como si hubiera estado esperando horas. Sus ojos se iluminaron en cuanto la vio. «Viniste», dijo en voz baja. Sandra cerró la puerta detrás de ella, cruzando los brazos para recordarse que todavía estaba en uniforme. «Esto no es profesional. No debiste llamarme aquí». Michael se levantó lentamente, dando un paso hacia ella, pero manteniendo una distancia respetuosa. «Lo sé, pero si no venía, podría arrepentirme el resto de mi vida». El pecho de Sandra se tensó, pero mantuvo el tono firme. «Michael, lo que sea esto, no puede pasar. Eres un preso. Yo soy oficial».
Los ojos de Michael se encontraron con los de ella. Ese es el problema. Tú ves a un preso, yo veo a la única persona en este lugar que trata a los demás como si todavía importaran. Sandra sintió que le faltaba el aire por un segundo. No deberías decir cosas así. Él sonrió levemente, con una tristeza silenciosa en los ojos. No tengo mucho que perder al decir lo que siento, pero tú todavía tienes tu vida afuera. No tomas riesgos a menos que valgan la pena. Sandra desvió la mirada, fingiendo revisar la habitación. ¿Por qué estoy aquí, Michael? Su voz se suavizó. Porque necesito que sepas la verdad. No pertenezco aquí y tengo un último deseo antes de morir en este lugar. Necesito que escuches mi historia. Sandra dudó, luego asintió levemente. Michael respiró hondo. Antes de esto, trabajaba como supervisor de producción en Carlton Foods. Estuve allí 8 años. Me encargaba del control de calidad. Cada lote, cada envío, debía llevar mi firma. Estaba orgulloso de ese trabajo. Hacíamos comida limpia y segura para familias en todo Texas. Sandra asintió ligeramente, escuchando. La expresión de Michael se oscureció. Un día, la gerencia me llamó a una reunión privada. Dijeron que los costos eran demasiado altos. La competencia se estaba volviendo más fuerte. Habían encontrado una forma de reducir costos, nuevos conservantes, ingredientes más baratos. Pero esos químicos no estaban aprobados para el consumo humano. Algunos eran directamente tóxicos si se usaban en grandes cantidades. Sandra frunció el ceño. Y querían que lo aprobaras. Asentí. Exactamente. Decían que no mataría a nadie, que solo era una pequeña flexibilización de las reglas. Pero yo había visto los informes. No era solo doblar las reglas, era romperlas por completo. Me negué a firmar. Sandra inclinó ligeramente la cabeza. Y a ellos no les gustó eso. Me ofrecieron dinero para mantenerme callado, una promoción, incluso una parte de las ganancias, dijo Michael con amargura. Cuando me negué, la situación se volvió tensa. Les dije que quería renunciar. Planeaba ir a los medios. Tenía pruebas, resultados de pruebas, correos electrónicos, todo. Sandra se inclinó un poco. ¿Qué pasó? Michael soltó una risa sin humor. Ellos llegaron primero. Una mañana, la policía apareció en mi casa. Dijeron que había estado robando fondos de la empresa y falsificando informes. Encontraron evidencia en mi computadora e incluso falsificaron mi firma en ciertos documentos. Todo lo que había reunido contra ellos desapareció. El estómago de Sandra se retorció. ¿Así que te incriminaron? 15 años sin posibilidad de libertad condicional. Esa fue mi recompensa por intentar hacer lo correcto. Sandra permaneció en silencio por un largo momento. Su historia sonaba demasiado detallada, demasiado específica para ser solo otra mentira de un interno. Michael la miró, su voz firme pero cargada de peso. No te estoy pidiendo que me creas de inmediato. Solo tengo un último deseo. Investiga. Investiga sobre ellos. Si miento, lo verás. Pero si digo la verdad, entenderás por qué no puedo dejar de luchar, incluso desde aquí. Sandra dudó. Michael, esto podría costarme todo, mi carrera. Él se acercó un poco, con la voz más suave. No te estoy pidiendo que arriesgues tu carrera por mí. Te pido que sigas la verdad. Eso es lo que haces todos los días. Por un largo momento, ninguno habló. Finalmente, Sandra exhaló lentamente. Veré qué puedo hacer. Los labios de Michael se curvaron en una leve sonrisa, suavizando su mirada. Gracias, Sandra. Eso es todo lo que quería. Sandra se giró para irse, con el corazón más pesado que cuando entró. Sabía que acababa de cruzar una línea, y también sabía que no sería la última vez que vería a Michael. Al día siguiente, comenzó su investigación silenciosa. Empezó por revisar la antigua empresa de Michael. Los informes oficiales no mostraban nada inusual. Todo parecía limpio sobre el papel, pero Sandra sabía leer entre líneas. Se puso en contacto con un viejo contacto de su época en Dallas, un periodista que había cubierto escándalos corporativos. No lo oíste de mí, pero hay rumores sobre esa empresa desde hace años, violaciones de seguridad, quejas de salud,
pero nada nunca se confirma. Alguien está cubriendo sus huellas. Sandra investigó más a fondo. Revisó expedientes antiguos, testimonios de empleados e informes ambientales. Poco a poco, comenzó a aparecer un patrón: pagos ocultos, empleados silenciados, reportes desaparecidos. 2 meses después, todo cambió. La investigación estalló cuando un ex empleado se presentó con pruebas, correos electrónicos, documentos firmados y resultados de seguridad que habían sido enterrados. La verdad estaba clara. Michael había sido incriminado. El tribunal actuó rápidamente. Su condena fue anulada. Michael era un hombre libre. Sandra estuvo presente el día que salió del penitenciario. Dio un paso hacia la luz del sol, con la misma mirada tranquila en el rostro, pero sus ojos se suavizaron al encontrarse con los de ella. Gracias, dijo simplemente. Asentí, manteniendo mi expresión profesional. Te mereces recuperar tu vida. Michael sonrió levemente. Tú me la devolviste. Durante 2 días, Sandra sintió un alivio silencioso. Todo había salido bien. Michael era libre. La empresa estaba bajo investigación. La justicia se había cumplido. Luego llegaron las noticias. Michael había sido secuestrado. Sandra estaba en casa cuando vio el reporte en la televisión. Su estómago se hundió. Subió el volumen, pero los detalles eran escasos, solo que había sido llevado por hombres desconocidos. Su teléfono vibró con mensajes de sus colegas. Ninguno tenía respuestas. Sandra caminaba de un lado a otro en su sala, con la mente acelerada. Fue entonces cuando lo vio, una nota sobre su mesa de cocina. Sus manos temblaron ligeramente al tomarla. La letra era ordenada, pero el mensaje era frío. Si quieres volver a ver a Michael, ven a Houston sola. Llama a este número cuando llegues. El pulso de Sandra se aceleró. Houston sola. Sin respaldo. Se sentó, con la nota aún en la mano, la mente dando vueltas. Esto no había terminado. Ni siquiera cerca. Queridos espectadores, pensó Sandra, liberar a Michael sería el fin de su historia, pero era solo el comienzo. La segunda parte llevará su vínculo a un lugar que ninguno de los dos esperaba. Y créanme, querrán ver lo que sucede después entre ellos. Si están listos para la segunda parte, escriban parte 2 en los comentarios y cuéntenme desde dónde nos ven. Y no olviden darle like a este vídeo y suscribirse para no perderse el próximo capítulo de su historia.